La sala de juntas parecía un acuario de cristal, rostros famélicos de poder deslizándose detrás de paredes transparentes, el zumbido grave del aire acondicionado como un océano mecánico, y en el centro, una mesa tan pulida que devolvía el cielo encapotado de la ciudad. Nadie oyó el susurro que cambió la historia de aquel edificio, porque no fue un susurro, fue una señal, un movimiento breve, preciso, casi invisible en el remolino de corbatas y pantallas. Lo hizo el hijo del CEO, un muchacho de rizos castaños y ojos de invierno que había aprendido a habitar el silencio con más dignidad que miedo. Ella lo vio y lo entendió. Él se quedó helado, como si alguien hubiera abierto una ventana al fondo del pasillo, dejando entrar una corriente de aire nuevo. Abril, analista junior en el área de inteligencia de datos, sostenía una carpeta azul con su informe. Curvas, mapas de calor, columnas que parecían pequeñas ciudades, cifras que respiraban como cosas vivas. Le gustaba buscar patrones, escuchar lo que los números susurraban cuando nadie les prestaba atención. Tu firma es melodiosa, pero acuérdate de que aquí todo suena a trimestral, le había dicho su jefa con media sonrisa, asomándose por encima de la taza de café de máquina que sabía a plástico y ansiedad. A las 10:27, los ascensores devoraron distancias con su exactitud habitual, y Abril llegó a la planta ejecutiva. La alfombra amortiguaba los pasos. Olía a madera barnizada y a colonia cara, notas de sándalo y melancolía. La sala de juntas esperó como un teatro antes del telón. En la mesa, los vicepresidentes, el director financiero, 2 abogadas, la jefa de comunicación y al final, junto a la ventana, el joven. Esteban Figueroa, CEO y leyenda viviente en tecnología financiera, entró con su reloj brillando y aquella manera de abrir puertas que no existían. Hoy revisamos la implementación del algoritmo de crédito ético. Quiero detectar sesgos antes de que los detecten por nosotros. Sonrió a medias y sin ceremonias señaló al muchacho. Mateo, te quedas a observar. Ya es hora de que veas cómo se cocina el pan. La pantalla escupió barras y líneas. Abril habló. Su voz, primero nerviosa, luego afinada como un violín recién ajustado. Explicó que el algoritmo penalizaba sin querer a quienes vivían alejados de servicios financieros, que la proximidad a ciertos puntos generaba una sombra estadística sobre barrios enteros. El aire vibró con el dron de los portátiles y el chasquido de botellas que se abrían. En ese océano, un gesto diminuto cortó la superficie. La mano de Mateo se alzó apenas, dibujó en el aire una pregunta, un ¿por qué?, que casi nadie habría percibido. Casi nadie. Abril lo vio. A los 7 años había aprendido lengua de señas con su tía Luz, intérprete incansable que decía que hablar con las manos era encender luces en casas ajenas. El cuerpo no olvida del todo. Por reflejo, como quien reconoce su nombre en un bar atestado, Abril sostuvo la mirada de Mateo. Respondió con una pausa y una frase que no estaba en sus diapositivas. Porque confundimos dato con destino. La mitad de la mesa la miró sin entender el cambio de tono. Esteban arqueó las cejas, desconcertado por ese hilo invisible tendido de extremo a extremo de la mesa. A la salida de la junta, los pasillos susurraron elogios tibios y promesas de café. Pero en el buzón de Abril esperaba una invitación que olía a decisiones. Reunión a las 18:00. CEO, Mateo F. Abril. Sala Norte. Sin adorno. Sin público. A la hora exacta, la sala de ladrillo, visto y planta torpe hacia el ventilador, los reunió. Esteban cruzó los dedos, máscara de eficacia. Explícame lo de hoy como si yo no supiera nada. Ella explicó sin porcentajes. Habló de calles con baches, colas en una única ventanilla, tarjetas rechazadas que se convierten en vergüenza. Habló del algoritmo como un espejo mal calibrado. Entonces las manos de Mateo se movieron, discretas, pidiendo repetir y lento. Abril, con cuidado, respondió también con las manos. ¿Prefieres que lo señe? Mateo se quedó helado y luego sonrió con incredulidad. Esteban tensó la voz. ¿Qué está pasando? Lengua de señas, dijo Abril. Puedo intentarlo. Hace años aprendí. Se me oxida, pero... Esteban rígido cortó. Mateo entiende español. El muchacho clavó la vista al suelo, las manos contenidas, como si ya conocieran la frontera donde siempre se tropieza. Abril no juzgó, solo ofreció el puente. Podemos intentar hablar en más de un idioma. Esa tarde, entre gráficas y señas torpes, el aire cambió. Palabras nuevas nacieron en los dedos: algoritmo, equidad, calle, población, ruido. Cada signo fue una piedra puesta con precisión en el lecho del río para cruzarlo. Esteban observó primero incómodo, luego intrigado. Después, agradecido en secreto por la precisión que emergía cuando Mateo preguntaba en su lengua. 2 horas bastaron para que al salir, con la noche pegada a los ventanales, Abril le dijera a su madre: Ana,
encargada de limpieza. Hoy encendimos otra clase de luz. Mientras ella acomodaba trapos y botellas con guantes de látex violeta, las semanas siguientes el trabajo se transformó. Cada tarde, Abril y Mateo se reunían en una sala secundaria con olor a plástico tibio y marcadores cítricos. Ella desempolvó su cuaderno de señas. Su tía Luz apareció por videollamada a corregir muñecas y orientar la inclinación de los dedos. «Las manos te piensan bonito», se reía la tía, y Abril sentía que el río volvía a su cauce. Mateo, libre de la careta del «entiendo todo», ardía. Quería saber por qué el número de líneas de autobús correlacionaba con la solvencia, por qué un código postal podía hacer sombra a una persona. Ella le contaba historias de kioscos y de señoras que pagaban en monedas exactas. Él le devolvía simplificaciones elegantes, ecuaciones que parecían dibujos. Se entendían. El día de la presentación final del Crédito Ético 2.0 amaneció con tormenta. En la sala principal, cámaras con luciérnagas rojas apuntaban a la mesa. Esteban, traje azul marino, respiraba como antes de un salto. A su derecha, Mateo. Más abajo, Abril. La pantalla mostró el antes y después, curvas acercándose a lo justo, mapas sin sombras, tazas menos crueles. Un periodista de peinado perfecto pidió la palabra. Su voz sonó a pasillo de televisión. «Señor Figueroa, nos enviaron un informe anónimo que prueba un sesgo geográfico encubierto durante años. ¿Esto de hoy es maquillaje?» El documento, mutilado y viejo, chasqueó como látigo en los móviles de todos. Parte verdad, parte veneno. La sala vibró con un «y sí», de dientes apretados. Esteban habló con corrección. Sus palabras se perdían como hojas bajo lluvia. La CFO midió daños, los inversionistas olieron sangre, las cámaras acercaron pupilas. Mateo tanteó el aire. Verdad, contexto, escuchar. 3 señales. Abril se puso de pie sin pedir permiso a su pulso. Ese informe tiene datos ciertos y conclusiones falsas. Necesito explicarlo de otra manera. La jefa de comunicación palideció. Esteban la miró y en ese cruce pasó lo improbable. Una diminuta inclinación de cabeza que decía permiso. Abril habló en español y en señas. Mostró los gráficos que faltaban en el informe filtrado. Dibujó con las manos cómo la variable asociada a códigos postales había sido purgada y reentrenada. Mateo conectó su tableta y trazó en tiempo real una capa de colores que mostraba mes a mes cada ajuste, cada auditoría. Nada de maquillaje, cirugía documentada. «Nos equivocamos antes», dijo Abril. «Sí, pero no tapamos el error. Lo hicimos público internamente y lo corregimos. La diferencia entre culpa y responsabilidad es el tiempo que tardas en ponerte a arreglar lo que hiciste mal». El periodista bajó la barbilla. La sala cambió de frecuencia. El trueno afuera golpeó como un Esteban abrió los ojos con una decisión que se podía oír. A partir de hoy, toda comunicación clave será accesible en 2 lenguas, español y lengua de señas. Formación obligatoria para líderes y atención. No es un gesto, es infraestructura. El murmullo mutó en cuerda afinándose. Mateo miró a su padre con un asombro invadido por el calor. Por fin lo veía sin humo en medio. Sus manos dijeron gracias con un temblor casi imperceptible. Nadie lo notó en la transmisión. Abril sí, la revolución fue lenta y reconocible. Se contrataron intérpretes. Se abrieron módulos de formación interna. En los pasillos aparecieron alfabetos de señas pegados con cinta transparente. Los ascensores aprendieron a transportar también la paciencia. No todos celebraron. Un gerente de ventas gruñó. «¿Para qué si casi nadie?» «Para que haya más que casi nadie», devolvió Abril sin alzar la voz. La cultura, ese animal esquivo, empezó a comer de otra mano. Esteban asistía a sesiones breves, al fondo al principio, con las manos grandes peleándose contra su torpeza. Aprendió «hola, gracias, ¿cómo estás?» Y un día, delante de todos, se equivocó en una seña y se rió de sí mismo. Esa risa desactivó bombas. Desde los cristales lo miraban como si en el zoológico un animal mitológico hubiera decidido sentarse a comer a la vista. Un mediodía llamó a Abril a su oficina. La ciudad se extendía como tablero de circuitos. Sobre el escritorio, un piano digital negro. La madre de Mateo tocaba, dijo con una timidez rara. «Yo dejé de tener música en la casa, en todas las casas». Su voz no era de CEO, era de hombre que por fin se animaba a nombrar su propia puerta. «Me asustó que el mundo lo marginara y lo marginé yo primero, pidiéndole que se pareciera al mundo. Debería haber pedido al mundo que se pareciera un poco más a él». Abril respondió con esa frase que ya le pertenecía. Nunca es tarde para hablar otro idioma, ni para cantar sin voz. Mateo apareció esa tarde en la sala de break con un cuaderno. Se sentó codo con codo junto a Abril. Le entregó dibujos, neuronas como barrios, manos sosteniendo lluvias, mapas de constelaciones sociales.
En la última hoja, 2 perfiles mirando la misma pantalla. Uno con un brillo extraño en el ojo. Abajo de su puño y letra: para quien me vio cuando yo hacía señas al vacío. Ella tragó saliva. Él hizo una seña nueva, con las puntas de los dedos abriéndose como flor. Hermoso pero fuerte, explicó, como las tormentas que limpian. Salieron a la terraza. El olor de la ciudad lavada mezclaba hierro y hierba escondida. Debajo, empleados practicaban la R y se reían del error. ¿Sabes por qué hice aquella señal el primer día?, preguntó Mateo con las manos. Porque pensaste que nadie la iba a escuchar, respondió Abril. A veces la lengua de señas es refugio y trampa, admitió. Me protege, pero me vuelve invisible para quien no quiere mirar. Ella sostuvo la mirada sin adorno. Te vi, no por casualidad. Él, mi padre está cambiando. Ella, tú también. Él, me da miedo. ¿Y si mañana todo esto es moda? Ella, haremos que no lo sea. Las modas no resisten las historias. Y ahora aquí hay historias. Esteban envió un correo con asunto política de accesibilidad viva. En el cuerpo del mensaje no había jerga. Había promesas medibles, intérpretes en reuniones estratégicas, capacitación escalonada, señas en videos corporativos, un fondo para iniciativas bilingües en barrios donde el silencio siempre había sido más caro. Casi al final, una línea que abría una ventana. Gracias a quienes me enseñan a hablar de nuevo. E.F. La prensa publicó 2 notas elogiosas y una sarcástica. Los inversionistas midieron y asintieron cuando las cifras del trimestre mostraron que la base de clientes se ampliaba en barrios antes esquivos. Abrir una puerta trae a quienes esperaban del otro lado. En un pequeño auditorio, Abril dio una charla llamada Modelos que escuchan. No hubo tecnicismos sin traducción. Contó historias de kioscos al borde del pavimento, de peluquerías que nacieron con un crédito pequeño. Mateo, primera fila, tomaba apuntes con dibujos. Esteban, al fondo, aplaudió sin esconderse. 2 personas de legal se descubrieron, por primera vez, entendiendo todo con las manos y con la cabeza. Pasó el tiempo. Abril siguió visitando a su madre en la planta baja, donde el café continuó siendo espantoso, pero el saludo dejó de ser un trámite. Esteban bajó un día, se acercó a Ana y con un gesto todavía inseguro pero decidido, dijo y señó a la vez: «Gracias». Los ojos de Ana se abrieron como ventanas al sol. «De nada, señor», respondió, y sus dedos repitieron la palabra sin ruido. En el ascensor, Abril y Mateo compartieron el mismo espejo y no se reconocieron en las sombras que habían sido. Eran 2 personas que sabían que, si el mundo volvía a hacerse ruido, bastaría con levantar las manos. El edificio aprendió a detenerse un segundo para repetir una seña y reírse del error. Aprendió que los algoritmos también pueden ser sordos si nadie les enseña a escuchar. Que la equidad no es un eslogan, sino un plano, un tornillo, un gesto cotidiano. Aprendió sobre todo que la lengua de las manos no es un apéndice de la compasión. Es un idioma de precisión, de ternura exacta, de tiempo compartido. Una tarde luminosa sin tormenta. La sala de juntas volvió a reunirlos sin cámaras ni trajes oscuros. Esteban colocó una foto en el centro. Una mujer junto a un piano con una risa que parecía escaparse del marco. Se llamaba Vera, dijo. Era la música que nos faltaba. Mateo tocó el borde del retrato con 2 dedos. Mamá afirmó: «Te presentamos nuestra casa nueva». Abril añadió con manos y voz: «Aquí escuchamos con todo». Durante unos segundos nadie dijo nada. La ciudad vibraba detrás del vidrio. El silencio no pesaba, calentaba. El brillo de la mesa devolvió la imagen de 4 personas y un piano digital. Nadie sabía si las nuevas políticas sobrevivirían a los próximos balances, si el periodista volvería con otro informe malintencionado, si un gerente volvería a gruñir ¿para qué? Pero en esa sala, el futuro se parecía a un verbo que por fin aprendía todas sus conjugaciones. Yo escucho, tú escuchas, nos escuchamos. Abril pensó en su tía Luz, en las tardes de infancia practicando alfabetos invisibles, en la primera vez que alguien le dijo que las manos podían ser faros. Pensó en la carpeta azul, en el porque confundimos dato con destino que se le escapó en plena junta, en el gesto pequeño de un muchacho al final de la mesa. Pensó en la puerta que se abre cuando una mirada se queda un segundo más. A veces el mundo cambia porque alguien pregunta ¿por qué? Con los dedos. A veces cambia porque alguien contesta mirando de frente. Aquella mañana en la junta, el hijo del CEO hizo una señal. Ella la entendió. Él se quedó helado. Y la helada, en lugar de matar, conservó lo mejor. Lo guardó hasta que saliera el sol. Gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Si te gustó, apoya el canal. Deja tu like, comparte y síguenos para no perderte las próximas narraciones. Tu compañía al otro lado hace que estas voces sigan vivas.
Nos vemos en la siguiente.